Compartimos el texto que estábamos trabajando. Eh, Hemos trabajado el verbo consolar, todas sus implicancias. Hemos trabajado el concepto de éxodo, que ya habíamos visto en otros momentos. El concepto del desierto, el camino, y a qué habíamos llegado, ¿no? Bueno, ahora viene el tema de la gloria de Yahvé, que ayer también se trabajó en Isaías 6, cuando dicen los serafines, toda la tierra está llena de su gloria. Pero miren qué dice acá nuestro texto, ¿no? Se revelará la gloria de Yahvé y toda carne aún la verá, porque la boca de Yahvé ha hablado. O sea, en el camino se ve que va a llegar una manifestación de la gloria de Yahvé que todo el mundo verá, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿dónde se cumple eso finalmente? ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios de manera universal, ¿no? Para que todos la vean, para que todos la perciban? Bueno, aquí tenemos obviamente un plus de sentido que no se eh, realiza plenamente ahí en el regreso del éxodo, del regreso del exilio, perdón, sino que esto apunta al Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poco esto. Vamos a mirar esto de la gloria de Yahvé, la palabra kabot. Observen ustedes que eh, este, en el llamado de Isaías, la kabot, la, la, la santidad de Dios, es algo que encandila, que impacta, bueno, pero vamos a ver la gloria de Yahvé. ¿Quién tiene ganas de leer esto? Vamos a escuchar entonces la gloria de Yahvé. Leo, Dale. en un grupo numeroso de textos, la manifestación de la Kabod es esperada o anunciada para el futuro. En la base de estos pasajes está la concepción de que la Kabod de Dios se manifiesta en su actividad histórica y de que ésta tendrá lugar en el futuro. Entre estos se encuentra también una serie de pasajes que delatan claramente el influjo de otra concepción, la referente a la gloria revelada en el templo. Isaías 45 presenta un texto especialmente denso. En 40 del 3 al 4, la intervención de Dios consiste en allanar el camino para que el pueblo de Dios pueda retornar a su patria. Y precisamente en eso se revelará la cabot de Yahvé, y la verá toda carne. El verbo Kinif, revelarse, no significa la desvelación de algo previamente existente y que hasta el presente estaba oculto. Se refiere más bien a un suceso que se desarrollará a la vista de todos. La importancia de Dios no era fácilmente perceptible en la triste situación del exilio. Con la liberación, en cambio, volverá a ser reconocible por todo el mundo. En Isaías 61 y siguientes, Kabod aparece en paralelismo con Or, luz. La manifestación de la Kabod es comparada aquí con la irrupción de luz. Interesante esto que Cabot en algún momento se superpone con luz, ¿no? Una luz radiante, algo que se hace visible, Dios se hace visible, algo que no queda oculto, es una manifestación, algo que los demás ven. Bueno, eh, seguimos leyendo. El paralelismo entre Kabod y luz nos remite al Nuevo Testamento. Juan capítulo 1. En conclusión, la gloria de Yahvé se revela con todo su esplendor en la historia de la salvación.
especialmente en el Mesías, el Dios que viene entre el remanente. La garantía es la palabra de Dios. La palabra es la encarnación de la promesa. Fíjese esta idea, está viniendo el remanente, los desterrados, y entre ellos viene Dios. Pero casi que podemos decir que entre ellos viene Dios haciéndose carne, porque el Mesías está, la semilla del Mesías está ahí. De ahí va a salir el Mesías, ¿no? Entonces, interesante que con esos que vuelven, de esos que vuelven, de ahí va a venir ¿quién? De ahí va a salir María, de ahí va a salir, ahí está encarnándose Dios, ¿no? Interesante esa idea. Bueno, seguimos, Leonel. Los, los numerosos textos que hacen referencia a la gloria de Dios llenando la tierra, haciéndose visible, son muy instructivos. Por un lado, se refieren ampliamente a la reputación de grandeza que solo Dios merece, no solo por su posición natural de rey, sino también por su insuperable actividad de salvador y libertador. Sin embargo, no es solo la reputación de Dios la que llena la tierra, sino la verdadera realidad de su presencia. Y su deseo es que todos lo reconozcan alegremente y se apropien de ella. La primera etapa hacia el logro de esta meta fue al llenar el tabernáculo y luego el templo con su presencia. Pero en ninguna parte esa realidad se hace tan patente como en su Hijo, Isaías 4:2. Aquí la casi enceguecedora calidad de su presencia es retratada plenamente, Juan 1:14. A través de él y a través de su presencia en la iglesia, la gloria de Dios llena la tierra. Bien. Como el concepto gloria no está completo si no abarca y atraviesa lo que es la gloria revelada en Jesús, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Hijo, ¿no? La gloria de Dios, la gloria escondida se revela, ¿eh? Y es una gloria que se hace accesible y de la que nosotros también después podemos participar, ¿no? Entonces, dijimos que ayer Cabot, gloria, tiene que ver con el peso de la presencia, una presencia pesada que se nota, ¿no? A ver, si llegaba un rey a una población a visitar eso, generalmente todo ese brillo, la corte, todo eso marca presencia, todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, esta es la idea de gloria. Pero también en Jesús se da esta cuestión paradójica, Él es la gloria, el Señor de la gloria, dice, mataron al Señor de la gloria, dice el Hecho de los Apóstoles, pero a su vez es de bajo perfil, no es alguien que viene con bombos y platillos y cuando llega a los pueblos, manda ahí a hacer, tirar fuego de artificio. No, a veces la presencia del reino es más bien como la levadura, como una semilla insignificante. Entonces, fíjese cómo estas dos cosas parecen estar opuestas, pero no son excluyentes, ¿no? Bien, el otro concepto grande que tenemos es el concepto de la palabra de Dios, la Debar Adonai. ¿Y dónde aparece el concepto de la palabra de Dios? Fíjense, es central acá, porque dice la boca de Yahvé ha hablado, tiene que ver con la palabra. Se está pidiendo que consuelen, que hablen. Y ahora, este, la cuestión de la palabra, ¿cómo aparece ahí? Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, sin que nosotros nos pongamos a profundizar en el concepto palabra. ¿Qué salta a la vista ya de la palabra acá? Por contraste, ¿qué les parece? Que la palabra es eterna comparada con lo que es el ser humano, que es como una hierba que se marchita. Ujú. La La palabra, Definida. finitud y la infinitud. exacto, la palabra es poderosa, la palabra permanece. Yakum Leolam dice, ¿no? Devar Elohim Yakum Leolam. La palabra del Señor permanece para siempre. El En cielo y la latín, tierra pasarán, pero
Mis A ver, palabras. Bueno, Dabar, Debar Elohim Yakum Leolam. En latín, ¿cómo es eso? ¿Nunca vieron la sigla VDMA? ¿Dónde aparece la sigla VDMA? Nosotros tenemos en el material que nos están mandando desde el sínodo, tenemos con Kindle, materiales que es justamente BDMA. Ajá, ¿y de dónde sale ese VDMA? Ah, buena, buena pregunta. Bueno, ahora ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Isaías 40, Isaías 40. Vamos a mostrarlo de dónde sale VDMA. ¿Eh? Esperen un poquito. Ahí les paso, les dejo de compartir lo que estoy compartiendo y van a ver de dónde viene la sigla VDMA. Así se lo graban, anótenselo. Estás en el camino correcto, Jorge. Mirá, 48. Isaías 40, Vermund, Vermund Dominis, verbum, Verbum domini, Domini manet in manet in aetetum. aeterno. Bien, esto es. 48. Domini, manet in aeternum. VDMA. Se transformó en una sigla en la época de la Reforma. La palabra de Dios permanece manet in aeternum. ¿Eh? Fíjese el texto. Miren cómo arranca el versículo 1. Consolamini, consolamini, popule meus, dicit Deus Vester. Consolamini. Probablemente ahí viene el consuele, consolaos, ¿eh? Pero acá tenemos esta expresión que atravesó el tiempo y se transformó en una sigla, como un santo y seña, ¿no? Como alguna vez fue el pescado, ¿eh? Como el dibujo del pescadito. Es decir, yo soy cristiano, hoy lo usamos a veces en los autos o los quienes lo usan. Bueno, pero acá tenemos verbum Domini manet in aeternum. VDMA. Bien, volvemos. Volvemos al texto que estábamos trabajando. Hay muchas cosas para tomar nota, mucha información, ¿no? Permanece para siempre, dice, ¿eh? Así que hay bastante para seguir escarbando. Bueno, bueno, el tema de qué dice permanece para siempre. ¿Qué cosas a veces pensamos que permanecen para siempre? ¿Y cómo fue probado y comprobado? A ver, a priori, que ¿cómo Israel descubrió que la palabra permanece para siempre? ¿Qué palabra habían recibido ellos que no le daban bolilla? Eh, la del Sinaí, la Torá, eh, Sí, ¿y cuál otra? y la palabra de los profetas en ese caso, porque los profetas le iban anunciando y que la tuvieron que aprender a la mala hasta llegar a Babilonia, al exilio. Ahí está. Entonces, cuando los profetas le decían, mira, Asiria va a venir, el juicio va a llegar, Babilonia va a venir, el juicio va a llegar, cambien de vida, no hagan alianzas estúpidas que no los van a salvar, vuélvanse a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no hicieron, nada, este está macaneando,
este es un vendepatria, un cipayo, vaya a saber lo que decían. Entonces, finalmente pasaron las cosas. Pero ahora están en la mala. Y entonces esa palabra que se confirmó veraz, porque ese es el tema, la palabra se confirmó veraz, esa palabra seguía permaneciendo. Pero miren qué maravilloso para esa generación que las profecías de Isaías estén selladas, guardadas en un rollo, y quizás sus discípulos las trajeron a la luz, que además de decir, acá todo va a ser destruido, la ciudad será barrida, va a quedar sin habitantes, como dice capítulo 6, va a quedar una semilla, va a quedar un resto, y van a volver, y va a haber un rey que les va a dar la posibilidad de volver. Imagínense eso ahora, si esa palabra permanece, es qué increíble poder depositar la fe y la esperanza sobre esa palabra, ¿no? La existencia sobre una palabra que permanece. Y yo creo que eso es, la palabra es como querer que escapar de la palabra, es como querer escapar de nuestra propia sombra. No hay manera. Vos querés escapar de la palabra y llegaste a la esquina y te escondiste y pensaste, ah, escapé de la palabra, y miras atrás y la tenés. Entonces, qué estúpido es el ser humano cuando piensa que puede escapar de la palabra de Dios. Israel pensó eso. Entonces acá tenemos todo esto de el contraste, ¿no? Además, lo otro, sobre qué pensaba que fundaba su gloria Babilonia y Asiria, su trono, sus dinastías, sus reyes, sus cortes. Eso también era como hierba, flor, marchita, ¡pum! Pasó. ¿Qué sigue permaneciendo? La palabra. Miren, qué increíble todo eso, ¿no? Para nosotros los cristianos. Va a pasar, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa palabra permanece, es la palabra sobre la que se fundó el mundo, fue la palabra que dio existencia al mundo. El mundo existe a partir de esa palabra, el mundo subsiste a partir de esa palabra y el mundo persiste a través de esa palabra. Entonces, fíjese qué significa estar adheridos fuertemente a esa palabra, no soltarnos, sobre todo en los momentos de tormenta, de duda, en el momento de las tentaciones, en el momento de nuestras luchas, ¿eh? De los ataques que recibimos a veces, vividos a veces en la propia familia, en la iglesia, en los lugares donde no esperamos a veces un golpe. También hay a veces. Entonces, miren lo que nos está diciendo todo esto. Verbum Dei manet in aeterno. Y la reforma, ¿a dónde volvió? Volvió a eso, a la palabra. Porque ¿a dónde había desviado el dogma católico? Había desviado hacia la filosofía, hacia Aristóteles. La interpretación bíblica era alegórica, se estaban alejando las leyendas de santos. Y un buen día alguien golpea la mesa y dice, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué dice la palabra? Volvamos a la palabra. Entonces el espíritu de la reforma está nutrido por esta frase. Cuando el catolicismo romano quiere explicar lo que pasa en la Santa Cena, en la misa, empiezan a hacer toda una construcción a partir de Aristóteles y la sustancia y el accidente. Entonces hay un cambio de sustancia y los accidentes permanecen. Toda una estupidez. Lutero golpea la mesa y dice, ¿pero qué dice el texto? Esto es, Jesús dijo esto es. O confiamos en esto o no hay explicación posible. Es porque lo dice Jesús. La palabra de Dios permanece para siempre. Jesús no miente, nos aferramos a esta palabra. Y aunque el diablo y 1000 diablos y 5000 calvinos y 18.000 zwinglios digan lo contrario, esta palabra permanece para siempre. Jesús dice, es, por lo tanto es. Y no me traigas a Aristóteles, no me traigas a Platón y todo. ¿Me entienden? Entonces, cómo este texto se transforma en un texto pivot y por eso cuando hoy decimos VDMA, estamos evocando esto. ¿M?
Ahora sí, vamos a la explicación. A ver, Leonel. Sí, eso de la Iglesia Católica, no sé si usted conoce al teólogo Jordan Cooper de Estados Unidos, el teólogo luterano. No, lo escuché, pero nunca vi nada. ¿Hay video o podcast de video que hay? Sí, sí, hay un canal Subtítulos Luteranos que traduce por ahí videos de él y él dijo que nosotros los luteranos somos la verdadera Iglesia Católica de Occidente, limpiado de todo lo que, o sea, el Evangelio limpió todos los desmanejos y las interpretaciones de la Edad Media Y que claro, agregó el catolicismo romano. sí, hay un momento en que la iglesia se empieza a ir a la banquina, no le alcanza la palabra y empiezan a generar una teología, todo lo que es el escolasticismo, ¿no es cierto? Grandes teólogos, pero construyendo catedrales no sobre la palabra, haciendo de la teología algo racional, este, que no se puede sostener, porque la revelación no es irracional, pero si sostenemos los postulados de la revelación, no es porque se ajusta a la razón. A veces es a contramanos de la razón. Entonces, podemos hablar mucho de esto, esta cuestión de fe y razón. Tomás de Aquino, Agustín, ellos que encuentran un nexo. Ahora, creo que sobre todo es Santo Tomás de Aquino el que más daño hace porque se mete en el tema de la misa y trata de explicar con postulados filosóficos qué es lo que pasa. Y trata de hacer racional algo que no es racional. Nosotros decimos, es un misterio, es sacramental, se cree o no se cree. Y si, ¿por qué lo creemos? Porque no lo dijo Tomás de Aquino, no lo dijo Agustín, lo dijo Jesús mismo. ¿Mm? Entonces, son las cosas de la fe sencilla, también la fe de nuestros padres, que no entraban en elucubraciones y tenían reverencia en la Santa Cena, sabían que estaban recibiendo los dones celestiales, el pan y el vino en ellos y bajo ellos y con ellos se recibían el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces tenían esta certeza y morían y vivían con esta certeza. Entonces, creo que es eso lo que Lutero también nos lleva a la fe en la palabra. ¿Mm? Vamos a ver entonces esto del Verbum Dei manet in aeternum, pero acá, Debar Elohim Yakum Leolam, dice el texto hebreo. Vamos a leer algo sobre la palabra, tenemos mucho para decir ahí, pero la palabra de Dios. Miren, este artículo es muy largo, no vamos a leer todo porque tengo subtítulos. La palabra en el mundo antiguo, la palabra en Israel, el sustantivo dabar, la palabra en el mundo griego, Jesús y la palabra. Y vamos a ver algunos párrafos, no podemos ver todos por una cuestión de economía de tiempo, pero vamos a ver un poco esto de la palabra en el mundo antiguo. Creo que la Biblia, el Antiguo Testamento, refleja sobre todo una cosmovisión donde la palabra era una forma concreta, una forma de cosa. La palabra no era solamente vibración en el aire, era cosa. Ya tiene una prueba. El concepto dabar en hebreo significa palabra o cosa, o asunto. O sea, fíjense, ya no es solo una palabra. Es como que la palabra es en sí una cosa en potencia. ¿Me entienden? Cuando palabra y cosa se pueden equiparar. Para nosotros, la cultura occidental ha hecho tanto daño al valor de la palabra que hoy palabra es ruido, es chamullo. Miren, nosotros hablamos zaraza. Hasta tuvimos un ministro que usó ese concepto. Entonces, la palabra en que se transformó, en máscara, en algo que esconde, no algo que revela. Podemos filosofar sobre eso. ¿En qué hemos transformado la palabra? ¿Y qué era la palabra para nuestros abuelos?
Ellos empeñaban la palabra y morían por eso. Y si no podían cumplir esa palabra, se morían de vergüenza. No sé si están entendiendo de qué hablo, pero de verdad que nuestras generaciones anteriores, el tema de la palabra era sagrado. Ni hablar en el mundo antiguo. Vamos a leer ese párrafo. La palabra en el mundo antiguo. Para el hombre antiguo, la palabra pronunciada tenía una importancia muy distinta de la que puede poseer para el moderno. La palabra aparece considerada en toda la antigüedad como vehículo de poder que intervienen eficazmente en los acontecimientos del mundo. No, por supuesto, cualquier palabra, sino la que se pronunciaba con gran énfasis y marcada intención. Y de ese tipo son principalmente la maldición y la bendición. Así lo atestigua el amplio campo de la palabra mágica. Bueno, en la magia la palabra tiene un poder, un concepto muy, digo, una consideración muy fuerte. Pero fíjese la maldición y la bendición. Creo que el caso más ilustrativo es cuando Isaac le dio la bendición a Jacob. Y Esaú viene y dice, dámela también a mí. No, 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 yo no puedo deshacer eso. Yo ya tiré la piedra. Esa bendición ya se fue. Yo no puedo traerla de vuelta. La palabra ya hizo su obra, ya está. Él fue bendecido. Si querés te doy una bendicioncita, pero esa ya está. No puedo deshacer eso, no puedo romper eso. ¿Me entienden? O sea, el tema de la palabra, lo mismo con una maldición, soltaste una maldición. Y yo me acuerdo, y esto lo cuento a veces a mis alumnos, mis abuelos, mis padres tenían una concepción que no sé si había venido de Alemania, de Rusia, que a veces ellos decían, fulano, no le sale bien una en la vida. ¿No será que alguna vez sus padres o sus abuelos lo maldijeron? Como si cargara con una maldición que está siendo activa y está haciendo su obra en la vida de esa persona. Interesante, quienes creemos en Jesús sabemos que Jesús nos libra de toda maldición. Pero había una creencia de que alguien había pronunciado una palabra dañina, ¿m? Que esa seguía haciendo efecto en la vida de la gente. Pero eso tiene que ver con un mundo en el que la palabra se considera otra cosa que lo que se considera hoy. No sé si me están siguiendo. Por ahí tiene que ver también, pregunto, bueno, mis abuelos y demás tenían la costumbre, una buena costumbre de cuando salían los hijos de la casa de darle la bendición. O sea, no Ah, salían sin tener la bendición del papá, la mamá o la abuela y demás. bueno, pero mire qué maravilloso eso. Eso no era simple una superstición, era casi como un credo explícito de que una palabra de bendición tiene su efecto. ¿M? Y yo bajo esa bendición puedo andar, ¿no? Bueno, ahí tenemos cosas para hablar mucho, ¿no? La palabra en Israel, a ver, vamos a leer ese párrafo. La palabra en Israel. En Israel se considera la palabra como el poder cósmico de Dios creador, pero jamás aparece como vehículo de lo mágico, oculto para el hombre. Es siempre manifestación clara de la voluntad del Dios soberano. Documento clásico en este sentido es el relato de la creación del sacerdotal, Génesis 1, que representa el cosmos con toda su estructura maravillosamente ordenada, saliendo de una orden divina como expresión de la afirmación libre de una voluntad que tiene sus propios fines. Parecida concepción delatan los himnos del Deutero-Isaías, así como los salmos que ensalzan la gloria de Dios en la creación. Esta clara visión que tienen los testimonios veterotestamentarios que de la, de la significación de la palabra divina como la expresión de la soberanía de Dios, perdón, de Dios se apoya.
en último término, en la expresión de la palabra divina dentro de la historia. Experiencia de la palabra divina. Fíjense, este autor es Eichrodt, él es liberal, tiene cosas muy buenas, pero por eso habla de el sacerdotal, cuando tiene la teoría de que el sacerdotal escribió el Génesis o que hay un Deutero Isaías. Yo como cito literalmente, entonces lo dejo. Ustedes ya saben que son autores de la corriente más liberal. Pero interesante lo que trae, y fíjese el texto de Salmo 33. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea, no es que Él dijo y no llegó a ser. ¿M? Mi palabra no tiene la capacidad creadora como la de Dios. Pero interesante cuando uno vuelve a ese texto, que todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él, el Logos, Jesús. Acá interesante, por Jesús fueron creados los cielos, o sea, por el Hijo, por el Verbo, fueron creados los cielos. Entonces hay una identificación de Jesús con el Logos. ¿Alguien más quiere leer esto? ¿O vos mismo? El texto que está abajo, el Sí. sustantivo dabar tiene un significado más amplio que el verbo. Aunque el hombre veterotestamentario no se percatase de tal diferencia, dabar no solo significa a la palabra, es decir, al concepto lingüístico portador de un significado, sino también al contenido mismo. Dabar desempeña un papel mucho más importante dentro del lenguaje teológico, especialmente en la expresión de Bar, Dabar, Dabar, bueno, Ujú. palabra de Yahvé. En la mayoría de las veces la expresión es un término técnico que refiere a la revelación profética. En cuanto al término teológico, Dabar se diferencia claramente en el Antiguo Testamento del concepto vecino Shem, nombre. El Shem, en cuanto nombre de Dios designa a este como persona, tiene que ver, por lo tanto, con Dios como totalidad. El Dabar es expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios. El Shem es intermediario de la presencia de Dios en el mundo. El Dabar es intermediario de la actividad del mundo, en el mundo, perdón. Bueno, mire esta frase. El Dabar, la palabra, es expresión del pensamiento y la voluntad de Dios. El Shem, el nombre, es intermediario de la presencia de Dios en el mundo. Uno es pensamiento y voluntad, el otro es presencia de Dios en el mundo. El Dabar es intermediario de la actividad en el mundo, ¿no? Entre Dios y el mundo está su palabra, ¿no? Activa. Fíjense esto, en el habla el contenido representa la cosa. La cosa asume entonces un elemento histórico en su palabra. La palabra contiene un pensamiento, da a conocer una cosa, de modo que captar la palabra es captar el pensamiento. Pero palabra también es dinámica, está llena de un poder que es sentido por aquellos que la reciben, pero que está presente independientemente de esta recepción. Como lo ven y lo proclaman los profetas, donde con mayor fuerza se ven estos dos aspectos, es en la palabra de Dios. Y uno podría decir hoy, el poder de una palabra todavía existe. ¿Cuánto necesita un hijo a veces una palabra de aprobación de su padre? Y no está esperando un discurso, está esperando un qué bueno, qué lindo. Y a veces hay grandes frustraciones y decepciones porque esa palabra de aprobación, de afirmación, no llega. ¿Cuántos terminan haciendo terapia por años? Porque en la hora, en el momento que necesitaban esa palabra, no estaba. Y estoy entrando en un campo que ustedes como pastores van a ver. La gente que está a veces mendigando afecto y reconocimiento. ¿Por qué tanta gente necesita likes en las redes? ¿Quién no les dio un like cuando lo necesitaban? Su familia, su entorno, digamos.
¿De dónde tienen que venir esos likes que nos afirman para toda la vida? De afuera, de otro. De otro. Yo no me los puedo dar a mí mismo. Hoy se cree que uno se autoafirma. Yo me amo, yo soy importante, yo valgo, yo tengo dignidad, yo tengo derecho. Dale, 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 dale. Pero es una rueda que gira en el vacío. Uno necesita de afuera esa palabra. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en lo litúrgico, con la palabra de absolución. Es muy distinto a que yo diga yo estoy perdonado, a que Jesús mismo diga estás perdonado, yo te perdono. A ver, estoy enamorado de la chica, no me pasa la hora, no me contesta un WhatsApp, y entonces digo, me ama, me ama, me ama. Y a la hora de irme a dormir digo, no me ama porque no me responde. Todo es reemplazado por ella. Cuando la palabra viene de afuera, ella me dice, te amo. ¿Me entienden? Esa palabra externa es irreemplazable. Hoy pensamos que quizá la cosa pasa por la autoafirmación, ¿m? Decírmelo a mí mismo como un mantra, soy lindo, soy importante. ¿Y por qué? Porque terminamos haciendo terapia a veces. ¿Estoy metiéndome en terreno El, complicado o no? el, am- el amor propio, el empoderamiento, el pensamiento estoico. Bueno, ahí estamos. ¿Ve? Ahí estás dando. ¿Ve? La corriente cultural. ¿Qué se perdió en el camino? ¿Qué se perdió en el camino? ¿Cuál es uno de los santos griales de nuestra cultura? La autonomía. Cuanto antes sea independiente, el destete rápido del bebé, que toda esta cosa de, pero no sé si no es una cosa que va contra lo recomendable, ¿no? Pienso en eso. ¿M? Bueno, mira dónde estamos estacionados con esto, pero necesitamos a veces parar a reflexionar, no solamente traer información. Y estamos trabajando un concepto clave dentro de este texto, que es el concepto de la palabra. Vamos a leer Jesús y la palabra. ¿Alguien que quiera leerlo? Yo lo leo. Jesús y la palabra. Los relatos acerca de Jesús refieren a su Azul, logos. logoi O, o remata. Remata. bien, los dichos de Jesús tienen un carácter autoritativo. La autoridad es la de las palabras auténticas que son dichas, oídas y relatadas. En la palabra hecha carne que se contempla la gloria. Nunca se dice que la palabra de Dios venga a Jesús mismo, ni siquiera en el bautismo o en la transfiguración. El logos es siempre una palabra hablada, no un mero concepto. Si no hay palabra, no hay aceptación, fe ni vida cristiana sin proclamación. Predicar el acontecimiento de Cristo es predicar la palabra y recibirlo es tener fe. La palabra no es simplemente lo que dijo Jesús, sino el misterio de Dios manifestado en Cristo. Lo que subyace a su uso es es un acontecimiento, no un concepto. Bien. Y vamos ahora a la conclusión, Fernando. ¿Sí? Frente a la fragilidad del hombre, frente a la gloria pasajera de reyes e imperios, la palabra anunciada por los profetas se mantiene vigente y se cumplirá. El pueblo de Dios había visto desfilar ante sus ojos a muchas glorias que se marchitaron, cosas que no tenían valor en sí mismas. Dios es el que en definitiva dirige los destinos de la historia. Todo finalmente se acomoda a sus planes, el plan de la misericordia divina. Dios se presenta en su aliento y en su palabra, aliento que vivifica y también abraza, palabra que permanece y se cumple. No hay que temer al opresor, que será como hierba, hay que confiar en la promesa del Señor.
Esta declaración garantiza todo el libro como palabra eficaz de Dios y forma un marco con los versículos finales de 55, 6, 11. ¿Por qué no vemos 55, 6, 11? Porque ahí tenemos un texto fantástico que profundiza esto de la palabra que permanece para siempre, una palabra eficaz. A ver, Isaías 55, 6 a 11. Leo, Dale. buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Muy bien. Claudio no había llegado, ¿no? Claudio no se sumó, ¿no? ¿Dejó algo en algún mensaje o algo en el... Dijo que está sin luz. Ah, sin luz y sin wifi. Me parecía. Bueno, ya nos dijo, viene lluvia, misiones lluvia equivale a corte de energía. ¿Mm? Bien. Este, están viendo el texto, ¿no? Este. Sí, se ve. Ahí Bien. sería el habla Yahvé. Sí, sí, sí. Yo estoy, lo que pasa es que ahora no los veo a ustedes, pero bueno, a ver. Espera que dejo de compartir y vuelvo a compartir de nuevo para que no perderme. Ahí está. Observen interesante porque en este texto el concepto fundamental es la palabra. ¿M? Miren, el hablar de Yahvé es el hablar, el habla de Yahvé es un tema fuerte en esta sección. Y decía, así como él creó por su palabra, ahora recrea, redime y salva a través de ella. Esta palabra contrasta con los ídolos, que son incapaces de decir nada, o sea que los ídolos son mudos. Esto es, cuando se burla de los ídolos, Isaías dice, esto no tiene nada que decir. Pero interesante que en esta sección 41 a 11, ¿saben cuántas referencias hay al habla de 17? 17 veces en 11 versículos hay referencia al habla. Miren, el verbo amar, que significa decir, aparece en 41, en 46 aparece dos veces y en 9, los tenemos tres. El verbo diver, dabar, hablar, aparece dos veces, 42 y 45. La raíz cará, llamar, que tiene que ver con el habla, está en 40, 2, 3 y 46, dos veces. El concepto col, voz, aparece en 43, en 6 y 9. El concepto pez, boca, aparece en 45. La palabra, el concepto dabar, palabra, aparece en 48 y Mebaseret
Evangelista, esta es la palabra traducida, mensajero de buenas noticias, aparece 2 veces en el versículo 9. Entonces, miren esto, como todo opresor, Babilonia quería hacer que silenciar a los cautivos, impedir una palabra de esperanza. De modo que quien habla, ella ve, es una palabra eficaz que cumple lo que dice. La divina palabra se encarnará en quién? Finalmente en Jesús. Y así la promesa de doble consuelo va a ser cumplida. Eso dice Lessig, ¿no? Bien, voy a pasarles la voz a ustedes. Vamos a tratar un rato el tema de la fragilidad del hombre, que está obviamente retratada en la hierba, ¿no? El concepto que se usa es basar, carne, que en el Nuevo Testamento es sarx, ¿no? Que es el mismo concepto. Vamos a ver, alguien que lea el primer párrafo. El hombre es carne, basar, y tiene conciencia de ella. Génesis 2:23. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El concepto basar está asociado con la fragilidad de la vida. Génesis 6:3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. El ser humano pecador está sujeto a la muerte igual que los animales. Génesis 7:21. Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Seguimos. El tema de la fragilidad humana es típico de la literatura sapiencial. Job 14:2 es como las flores que brotan y se marchitan. Es como efímera sombra que se esfuma. Job 33:21. Nuestra carne va perdiéndose en la nada, hasta se nos pueden contar los huesos. Salmo 39:4. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Salmo 78:39. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Salmo 90 del 5 al 6. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Salmo 103:15. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Bueno, es obvio que estas palabras suelen ser palabras presentes en los sepelios, ¿no? Sobre todo cuando una persona joven parte, ¿no? Cuando tenemos la pérdida de alguien. Yo tuve en mi familia la pérdida de 2 personas jóvenes. Así que uno experimenta en carne propia esto. Un hermano que falleció a los 33 años de un accidente, mi cuñado con 50 y algo de años, también por un accidente. Entonces uno empieza a darse cuenta de esto a veces de una manera dramática, ¿no? Vamos a la conclusión, Leonel. En el centro del texto se contraponen dos realidades: caducidad del ser humano versus la permanencia de la palabra. La fragilidad humana, representada en todo aquello que cayó bajo el juicio de Dios en el exilio, es contrapuesta a la palabra de Dios, el anuncio profético que se cumplió en el juicio y que ahora se cumplirá en la liberación. Excelente. Bueno,
otro concepto que tenemos que es muy lindo aquí, que es el anuncio de las buenas nuevas. Mebaseret, ahí la palabra que se usa es basar, que suena muy parecido a carne, ¿eh? Pero basar es la raíz verbal. Mebaseret es un participio femenino, la anunciadora, la que anuncia. ¿Y a quién está hablando? ¿Quién es la anunciadora? ¿Quién debería anunciar? ¿Quién es la anunciadora? Vamos a ver un poquito esto, la raíz basar. ¿M? ¿Alguien quiere leerlo? Voy. La raíz basar tiene el significado primario de traer algún anuncio, especialmente el resultado de una contienda militar. Normalmente son buenas noticias, aunque hay excepciones. Primera Samuel 4:17, segunda Samuel 18:20. En los Salmos e Isaías, el anuncio está relacionado con la victoria del Señor sobre sus enemigos. Al comienzo, solo Sión conoce la buena noticia, pero eventualmente todas las naciones contarán la historia. La raíz es traducida en la Septuaginta como Evangelizo, Evangelio. evangelizo. Evangelio. La predicación evangélica en el Nuevo Testamento será descrita con el mismo verbo. Bueno, nosotros tenemos el concepto evangelio, que es evangelion, y evangelizo es el verbo, evangelizar, dar buenas noticias, ¿no? Entonces, interesante que el Nuevo Testamento, la buena noticia se va a llamar evangelio, y el verbo evangelizo. La Septenta, cuando tradujo este concepto, mebaseret, que significa anunciadora de buenas noticias, lo tradujo por evangelizo. Miren qué interesante esto. Y acá tenemos unos textos que hablan del dar buena noticia. A ver, leemos al menos uno. Vamos a leer este y alguno más. Jorge. 61:1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Este es el texto que Jesús leyó en la sinagoga, ¿recuerdan? Sí. Vamos a ver estos últimos dos. Lucas 8:1. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Hecho 14:21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Conclusión, ¿qué dice Kael Delitzsch, ya que estamos? Eh, Kyle Dilch sugiere que la traducción aquí sea anunciadora Sión. Sión y Jerusalén no serían las receptoras, sino el sujeto en la predicación, debido al género femenino de la anunciadora, que está en concordancia de Sión y Jerusalén, también en femenino. En este caso, las ciudades de Judá son las hijas a ser evangelizadas. Straubinger también opta por esta traducción. Lessing sostiene que se trata de un genitivo espexegético, donde Sión es la posición de anunciadora. En nuestro texto, tanto Sión como Jerusalén, en estructura de paralelismo, son instadas a ser las mensajeras de la buena noticia para las otras ciudades de Judá. O sea, como que Sión, Jerusalén, serían como las madres que salen a anunciar a sus hijas, todas las ciudades de la región. Por eso, como son femeninos, la traducción es anunciadora de Sión. En realidad sea anunciadora, coma, Sión. Por eso dice Lessing, es una aposición. Si yo digo, llegó eh, el portero, Manuel. Llegó el portero, coma, Manuel. ¿Qué es Manuel? Es una aposición de portero. ¿Está? Entonces, en este caso, la anunciadora, coma, Sión. Sión es una aposición, es lo mismo que lo anterior. Entonces,
Esa es la manera de leerlo. Aquí, por lo visto, es como que la buena noticia de dónde tiene que salir, de Judá, de Jerusalén, de Sión. Y cuando hablamos del Evangelio, ¿de dónde sale la buena noticia para el mundo? Jerusalén, Judá, Samaria y hasta la última tierra. Miren Ujú. el Evangelio, la buena noticia por excelencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿de dónde va a salir? De ahí. Jerusalén se tiene que transformar en qué? En la gran mensajera para el mundo. Entonces, lo tenemos eso. Acá en un primer plano en Isaías 40, pero lo tenemos de manera completa, ¿dónde? En En la el, iglesia. en la iglesia, exacto. Definitiva, porque eso viene a ser como un tipo de lo que iba a ser la iglesia. Exacto. Sión finalmente es la iglesia. Grande. Acá el versículo 10. ¿Alguien quiere leerlo entero otra vez? Dios guerrero. Si no, en el texto bíblico, 40:10. Miren, Dios el Señor viene con poder y su brazo dominará. Miren, trae con él su recompensa, ya le precede el galardón. Bueno, la idea de Dios que extiende su brazo, desnuda su brazo, tiene que ver con una acción poderosa, de fuerza, como un Dios guerrero, alguien que se remanga, ¿no? Y esta idea del brazo de Yahvé aparece mucho. ¿Con qué parte del texto contrasta después, al final? Con la fragilidad del hombre. Al final, Ah, el final del texto dice, cuidará de su rebaño como un pastor, en sus brazos junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. díganme qué es casualidad. No. El brazo de Yahvé es el brazo salvador que interviene en la historia con poder, pero es el mismo brazo de quién? Del Jesús que abraza a los corderos, a, a los frágiles. Consolad, consolad. Bueno, miren qué interesante esta, las dos figuras, siempre esta paradoja, esta aparente contradicción, el brazo del Señor, pero también después el brazo del pastor que lleva a los corderos junto a su pecho. Entonces, cuando Dios desnuda su brazo, ¿eh? Correte, vamos a leer un poco de esto. Fernando, Fernando, estás muteado. Ahí está. Ahí voy, ahí está. El antecedente más importante No, de la esto intervención. primero. Perdón. El poder de Dios se exalta en los Salmos, donde se lo describe enfrentando a los poderes míticos del caos. Salmo 89:10. Aplastaste a Rahab como un cadáver. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Seguimos. El antecedente más importante en la intervención poderosa de Dios es el éxodo de Egipto. Allí el actuar de Yahvé se describe como acción poderosa, en la que se manifiesta su brazo extendido. La víctima es Faraón y sus huestes. Éxodo 6. Yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Éxodo 15. Oh Señor, que se asusten, que tengan miedo, que se queden como piedras por la fuerza de tu brazo hasta que haya pasado tu pueblo.
el Bien, pueblo que has hecho tuyo. fíjense el tema del brazo de Dios interviniendo especialmente en la historia de Israel en el Egipto, ¿no? Este, y ahora, ¿qué pasa acá? A Dios se le está pidiendo que intervenga una vez más, como en el pasado, en esta parte de Isaías, ¿no? Podemos leer es todo esto y la conclusión. Sí, a Dios se le pide que intervenga una vez más, tal como en el pasado. Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que hirió al dragón? En la introducción al último canto del siervo se menciona el brazo del Señor que ha intervenido en la historia, reivindicando y exaltando al siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En el Nuevo Testamento, en el Magnificat, María canta con la certeza de que ha hallado el momento en el que el Señor manifestará su santo brazo para salvar a los humildes. Lucas 1. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. El famoso Magnificat, ¿no? Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios del pensamiento de sus corazones. Y conclusión, En nuestro texto, el brazo de Yahvé se manifiesta con poder contra los enemigos, pero al mismo tiempo es el brazo tierno que reúne a los corderos dispersos. ¿vieron? Este concepto, pero también un brazo tierno que abraza a los corderos dispersos. Tenemos a Dios como pastor, porque esta idea aparece en el final. A ver, tenemos mucho sobre esto, pero es el último concepto que estamos analizando. Vamos a ver algunos párrafos. No sé quién quiere. Yo leo si quieren. Dale, vamos, Fabricio. En nuestro texto se contrapone la imagen de Dios guerrero con la de pastor. La imagen de Dios sirve para resaltar el amor que Dios tiene para con su pueblo. Como el pastor siempre cuida amorosamente del rebaño, así el Señor cuida de su pueblo, lo guía y lo alimenta con todo lo bueno. ¿Sigo? Dale. Israel tiene una fuerte vinculación con la cultura pastoril. Desde Abel, en el Génesis, la tarea pastoril está presente. Los patriarcas estuvieron muy vinculados con la vida pastoril. La raíz, pastar, apacentar, cuidar, está atestiguada en la mayoría de las lenguas semíticas. El principio activo de esa raíz es pastor. La raíz está relacionada con los términos pasto, pastizal y otros similares. Cuando los sujetos son hombres, la raíz se puede traducir como hacer pastar, apacentar. En forma absoluta, ser pastor. En forma absoluta, ser pastor. En sentido traslaticio, se puede traducir como cuidar hombres, gobernar, alimentar. Bien. Bueno, imagínense el término pastor deriva de pasto, no de oveja. ¿No? No decimos ovejero, decimos pastor. Y en el Antiguo Testamento también, cuando se habla de pastor, se habla de alguien que está relacionado con pasto, el que sabe dónde está el pasto, dónde guiar a su rebaño, ¿no? Bueno, acá vamos a ver, Tú le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, la tarea de pastor es una tarea fundamental. Vamos a leer estos dos párrafos todavía, Fabricio. Dale. Espérate que lo tengo en fotocopia. Nuestro texto presenta Dios como pastor que guía tiernamente a sus ovejas. En el Nuevo Testamento Jesús se apropiará el título de pastor, especialmente en el Evangelio de Juan. Juan 10, 11 a 15, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El resto del Nuevo Testamento reafirma su identidad como pastor. Hebreos 13, 20, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 5:4, así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria.
Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Interesante este último Conclusión, texto, donde el que guía es un cordero. ¿Mm? Está identificado con el rebaño. Él es cordero y es pastor, ¿no? Conclusión. conclusión. Así como en el pasado con los patriarcas y con Israel, Dios actuó como pastor. Así también lo hará en el momento de liberar a su pueblo y conducirlo de nuevo a su tierra. La imagen anticipa, sin dudas, la intervención salvífica del Nuevo Testamento en la figura del buen pastor, Jesucristo. Los cuadros que tenemos de Jesús como buen pastor también se nutren de este texto, ¿no? Del que levanta a los corderos, a los recién paridos, ¿no? Esta imagen tan tierna de cuidado, ¿eh? Bueno, ¿qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es profundizar como corresponde en los conceptos fundamentales del texto. Entonces podemos entender mucho mejor este texto, estamos en condiciones de trabajar con él mucho mejor desde el momento en que nos tomamos la tarea de ampliar, ¿m? Esto. Ahora, como dije ayer, y no me canso de decirlo, es en la medida que vamos haciendo esto, no siempre lo repetimos. Una vez que yo veo todo este concepto de palabra del Señor, de palabra de Dios, tan en profundidad como lo vimos, ya no lo tengo que ver la próxima. Es como que eso queda en mi registro, en mi disco rígido, en mi caudal de cosas que yo voy aprendiendo y me permiten a mí después trabajar con otros textos, donde el concepto reaparece, ¿no? Bien, ¿qué viene después de esto? Hacemos un análisis del discursivo. Vamos a ver primero esto acá. Fíjense, tengan la Biblia ahí a mano, tengan el texto a mano. Fíjense, versículos 1 a 2 tenemos mi pueblo, Jerusalén, y vuestro Dios. ¿Eh? Fíjense, ahí hay tres qué, ¿eh? ¿Qué? Después tenemos versículos 3 a 5, voz que grita, nuestro Dios, carne, boca de Yahvé habló. Después tenemos B', voz que dice, carne, la palabra de nuestro Dios es para siempre. Pero miren qué interesante, tenemos una repetición de alguna manera de 1, 2. Mi pueblo, Jerusalén, vuestro Dios. Esto se repite en la última sección. Tenemos Sión, Jerusalén, vuestro Dios. Y 3 veces tenemos he aquí, Giné. Entonces, el texto tiene una construcción, una estructura simétrica de espejo otra vez. A, B, B', A. Entonces, vamos a leerlo acá y después lo vamos a ver en un esquema. Alguien que por favor lee esto. Pero el texto puede ser dividido en cuatro partes, tales como lo señalan los versos en el texto hebreo. El verbo TBR, hablar, aparece 2 veces. El verbo MR, decir, se repite 4 veces. El verbo QR, clamar, gritar, se encuentra 3 veces. El sustantivo eh, Col. voz aparece 3 veces. El texto se presenta como un juego de voces. Voces que ordenan, gritan, preguntan, responden, anuncian. Hay una voz anónima principal y receptores anónimos. A este respecto, la nota en la Biblia de estudio de HH dice Dios habla hoy. Dios habla hoy. la palabra de Dios no llega al profeta directamente, sino a través de la voz de unos personajes misteriosos, cuya identidad no se puede determinar con certeza. Algunos intérpretes piensan que se trata de voces provenientes de ángeles o mensajeros celestiales que han estado presentes en el consejo divino. Jeremías 23:17.
y por eso pueden comunicar al profeta el mensaje que puede transmitir en nombre del Señor. Primera Reyes 22, 19 al 23, Isaías 6:2. Otros consideran que se trata de un recurso literario para destacar la trascendencia del Señor, última fuente de la que procede este mensaje de salvación. Lo importante es, en todo caso, percibir el movimiento de la palabra de Dios que va pasando de boca en boca hasta llegar a sus destinatarios. Salmos 19, 1 al 4. Bueno, ahora yo les mandé ahí un... voy a dejar de compartir acá. Yo les mandé a ustedes un documento que dice paralelismo y esquema. Ábranlo. Acá tienen el texto traducido y en la segunda página, acá tenemos como esquema lo que ahora yo lo voy a compartir. Miren lo que tenemos acá. Tenemos A, B, B' y A'. Entonces, miren ustedes, consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahí lo marqué con celeste, ¿no? Y después tenemos tres veces, hablen al corazón de Jerusalén, que su servicio está cumplido, que está pagada su culpa, que ha recibido el doble castigo por mano de Yahvé. Vamos al final y la estructura se repite al final, por eso es un texto simétrico, que dice, vuestro Dios, y tres veces tenemos, he aquí, he aquí, he aquí, he aquí. O sea, hay allí una relación de espejo. Ahí dice vuestro Dios, y acá dice vuestro Dios, lo marqué con celeste. Pero miren en el centro que tenemos nuestro Dios, y porque la boca de Yahvé ha hablado. Y acá tenemos porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos en el centro? El concepto de la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando hoy decía verbum Dei manet in aeternum, o Domini, verbum Domini, manet in aeternum, es porque el centro rector de esta perícopa, de este texto, está en relación a la palabra. Y miren acá, ¿qué tenemos? Dios dice lo que hay que decir a Jerusalén. ¿Quién habla? ¿Será el que habló en 1:39? ¿El Isaías histórico? Acá, una voz dice lo que hay que hacer. Pregunta, ¿es un grupo el que habla en el versículo 3? ¿Quiénes son? Vieron que hay como voces misteriosas acá. Después, una voz dice lo que hay que hacer. ¿Quién habla? ¿Es un grupo el que habla? ¿Quiénes son? Y acá, alguien transmite a Sión, Jerusalén, lo que debe proclamar a las ciudades de Judá. Jerusalén es la que está llamada a transmitir, a ser Mebaseret. Entonces, acá en esta sección A se habla a los cautivos y también a Jerusalén. En esta sección la voz se incluye en el grupo. Acá el lenguaje sapiencial se usa para referir a la caducidad del ser humano. Hay una referencia al imperio opresor que ha sido caduco. Y luego alguien, el profeta, interpela a un personaje femenino que hace el papel de mensajera, Mebaseret. Remite a 5a. 5a dice, y se revelará la gloria de Yahvé. La gloria se manifestará ¿a dónde? En Jerusalén. El triple giné, he aquí, acentúa la sorpresa. Primero, remite a la alianza. Segundo, remite a la fuerza. Y tercero, a la retribución.
no ya para Judá, sino para los opresores. Bueno, este esquema es un análisis más detallado de cómo funciona el discurso. Eso ustedes lo tienen. ¿Cómo podemos hacer esto? Arrancamos viendo las repeticiones, los conceptos. ¿Qué se repite? ¿Qué se repite acá? Las frases. Bueno, a partir de a veces ahí empezamos a entender cómo funciona el texto, la estructura, cómo funciona el discurso. Trabajos que con el tiempo uno puede ir haciendo. Y bueno, a mí me toca hacerlo porque se supone que estoy acá para enseñarles, ¿no? Pero son tareas que no salen de una, pero nos instan a lo siguiente: ser agudos observadores de lo que tenemos, abrir el texto, mirarlo, subrayar las palabras claves. Ahí está el trabajo a veces artesanal, esto se repite acá. Bueno, ese es el trabajo que a veces no nos podemos tomar o no nos queremos tomar cuando trabajamos con un texto bíblico. Pero de ahí parten muchas cosas claves que no pueden ser ignoradas, ¿sí? Bien. Entonces hemos trabajado lo que es la estructura. Acá incluso yo tengo este otro bosquejo, otra forma de hacerlo. Primera voz, Dios. Alguien invita a los profetas a consolar con ternura al pueblo que ha pasado por el sufrimiento. El mensaje es de consuelo y liberación. Y esto se corresponde con toda la sección de 40 a 66. Segunda voz, el profeta. ¿Pregunta? ¿Es el profeta? Es una respuesta a la primera voz. Alguien ordena preparar el camino para el regreso material, regreso espiritual del pueblo. La gloria de Dios se va a revelar de manera universal. Todo será una consecuencia de lo que ha hablado Yahvé. Se corresponde con la sección 40.6.8. Tercera voz, Dios. La voz ordena gritar. El mensaje enfatiza la permanencia inmutable de la palabra de Dios frente a la existencia y la gloria efímera de los hombres. La palabra profética anunciada en el pasado está vigente para consuelo del pueblo de Dios. Y esto se corresponde con la sección 49.57. Y finalmente la cuarta voz, el mensajero evangélico debe anunciar la llegada de Dios con poder. Dios es representado como guerrero triunfante y como tierno pastor que conduce a su rebaño a través del desierto. Y se corresponde con la sección 58.66. Esto y la gloria del Señor será revelada es uno de los temas eh, del Mesías de Händel. Voy a ver si después lo podemos escuchar. Es una de las partes más lindas del Mesías de Händel. And the glory of the Lord shall be revealed. Es hermosa esa parte. Eh, Nivel de la trama. Alguien que lea esto, por favor. La trama Yo lo leo. global, la perícopa dentro de Isaías, ¿qué función cumple mi texto dentro del discurso general del documento? La perícopa es la portal de entrada a la Es segunda importante. parte del libro Isaías. Las primeras palabras del texto resuenan a través de todo el libro de la consolación, imprimiéndole su tema. Es como si comenzara una nueva historia. Los dos capítulos anteriores hacen la transición entre la primera parte y segunda parte de Isaías. Esta parte del libro de Isaías 40:66 tiene como trasfondo a Babilonia, a diferencia del 1:39, que tiene como trasfondo la dominación de Asiria. Los primeros versos anuncian el tema de toda la sección. En esta sección se destaca a Ciro como instrumento libertador del pueblo de Dios, el Cristo siervo, liberando a la humanidad del pecado y la nueva humanidad que es fruto de la obra del siervo. Seguimos. Hummel
compara este texto a la obertura de una sinfonía, donde los temas son presentados a la pasada y expuestos en profundidad más adelante. Los dos grandes temas son, uno, el problema del pecado como el asunto principal detrás del exilio, tal como lo expone en el 42, y la identidad del siervo, que es mencionado de paso en el 41:8. Ambos temas se resuelven en Isaías 53, siguiendo en los dos capítulos siguientes por lo que es el efecto de la redención. Otra idea interesante respecto de este texto que ha sido propuesto es la siguiente. Así como en Isaías 6 el profeta es llamado a anunciar el juicio, aquí estaríamos frente a una especie de segundo llamado para anunciar gracia y consuelo. Miren qué interesante. Isaías 6 es para anunciar juicio, aunque hay una nota de esperanza porque va a sobrevivir un remanente. Pero aquí estaríamos frente a una especie de segundo llamado ahora para anunciar la gracia y el consuelo. Bueno, acá hay un bosquejo de Lessing, Isaías 40 y el resto de Isaías, muy interesante. No lo vamos a analizar, pero lo tienen. Hace todo un trabajo de la interconexión de este capítulo con el resto, ¿ve? Entonces dice 41:2 establece el tono para la unidad entera. Bueno, este título, como dice Hummel, es la abertura de una sinfonía. Ahí se tira el tema, pero los temas de la obertura se retoman después en las siguientes secciones de la sinfonía y se profundizan. De alguna manera acá está tirando el tema, de toda la sección que después se va retomando. Y este es el trabajo minucioso que hace, miren, no lo vamos a ver entero, que hace Lessing. Vamos al análisis retórico, el contexto retórico, intención retórica. Alguien que quiera leerlo. A ver, Fabricio. Dale. Contexto retórico. Las profecías de esta sección del libro apuntan al momento en que se vislumbra el comienzo del fin de la esclavitud del exilio, con la caída de Babilonia y el surgimiento del imperio persa con Ciro a la cabeza. Al anexionarse Media en el año 550 a.C., Ciro rompió por completo el equilibrio de fuerzas en el Asia Occidental. En el 546 a.C. tomó Lidia. En el 539 tomó Babilonia. En el 538 promulgó el edicto de restauración que permitía el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo. Cuando Ciro comenzó con sus conquistas, el pueblo vio en estas profecías la base de su esperanza que los preparaba para el regreso. Si en algún momento habían pensado en la ruina y el fin, aquí podían ver que Dios no los había abandonado y que los ídolos de los paganos, supuestos autores del éxito de las naciones, no eran nada comparados con el Dios verdadero. ¿Sigo? Bien. Yo voy a contarles una imagen que trae Lessing sobre estas profecías, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que Isaías pudiera anticiparse tanto y pudiese dejar un escrito para esa generación futura? Y Lessing tiene una imagen muy linda, dice, un abuelo que está eh, percibiendo que se acerca el fin de sus días, tiene una nieta a la que ama mucho. Y esa nieta es una adolescente, pero él ve que ella algún día va a casarse y va a formar una familia. ¿Qué hace este abuelo? Antes de partir, le escribe a su nieta una carta sellada que debería abrir el día de su boda. Y ahí él le pone cosas muy sentidas, aconsejándole y de alguna manera previniéndola y acompañándola para ese momento. Cuando ella abre la carta, el abuelo ya no está, pero esas palabras prevén ese día lleno de alegría tan especial cuando ella se une en matrimonio con su esposo y ahí ella lee esa carta.
¿Y qué percibe? Es el abuelo hablándome ahora. De esa manera podríamos entender esto de Isaías. Isaías sabía que esta generación se iba a dar un palo terrible y que en algún momento iban a estar rotos, desencantados, pero el Señor de la historia iba a preparar un momento como la boda, ¿no? Y ahí abren la carta y leen esto. Imagínense la emoción. ¿Mm? ¿Me siguen? Una muy linda comparación. Entonces, ¿cómo funcionan a veces las profecías en estos casos? Bueno, este es el contexto retórico, que es el imperio babilónico cayéndose a pedazos, surgiendo los persas. ¿Cuál es la intención retórica? Fabricio. Convencer al lector de que la palabra de Dios emitida por el profeta se cumplirá pronto para salvación y consuelo del pueblo, y por lo tanto vale la pena que sea anunciada. Los eventos internacionales, caída de Babilonia y surgimiento de Ciro, son una muestra de la intervención de Dios, quien va a revertir la suerte de la nación que ha pasado por la humillación y el exilio a causa de su pecado. Bueno, pero miren esto. La intención es convencer al lector de que la palabra de Dios emitida por el profeta mucho tiempo antes se cumplirá pronto para salvación y consuelo. Y por lo tanto vale la pena que sea anunciada. Porque ya se había cumplido la parte de juicio también, pero ahora se va a cumplir también la de consuelo, ¿no? Y esto es importante. Género retórico. El texto en realidad es heterogéneo, con distintos géneros, pero si se mira su estructura y la centralidad en la palabra, podríamos decir que es jurídico, ya que intenta convencer al lector respecto de hechos futuros. Además es epideítico, en tanto que celebra la intervención salvífica de Dios. Bueno, jurídico, epideítico son géneros retóricos de los que no hemos hablado, pero que yo aquí lo pongo. ¿Qué viene ahora? La lectura transversal de cuándo se lee este texto en nuestros leccionarios. Tercer domingo de Adviento, fíjense, Adviento, que nos estamos preparando para Navidad, está Isaías, Salmo 85, Primera Corintios y Mateo. Bueno, vamos a leer, a ver, Salmo 85, una parte recortada acá. A ver, Jorge Ton. Fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? Bueno, aquí hay intertextualidad con el comienzo del texto, sin duda alguna. Primera Corintios 4. Por tanto, que los hombres no nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, fíjese el llamado a la predicación, a anunciar, bueno, cómo se percibe o autopercibe el apóstol, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y este es el que más interconexión va a tener, que es el Evangelio. A ver, Y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, porque este es el que está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. bien, ahí tenemos la lectura transversal esto es el leccionario anual. Acá tenemos leccionario B, aparece en segundo domingo de Adviento. Salmo 85 es el mismo, arriba,
pero se lee con Segunda Pedro y Marcos 1:1-8. A ver, Leonel. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Marcos 1 del 1 al 8, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, hay sin duda una interconexión, intertextualidad muy marcada acá, algo aquí y algo en el Salmo, ¿no? Bueno, dimensiones del texto. Tenemos la dimensión dogmática, tenemos mucho de la doctrina de la palabra de Dios, su eficacia, la dogmática de Miller, del oficio de la predicación, fragilidad de la existencia humana. En la apología, artículo cuarto, se cita Isaías 46 para argumentar acerca de la fragilidad humana. La carne y la justicia humana no pueden soportar el juicio de Dios, dice. En la declaración sólida, artículo quinto, se cita Isaías 40:10 para argumentar la necesidad de enseñar juntamente la ley con el Evangelio. Así que la dimensión dogmática, teológica es muy, muy rica. Cúltico-litúrgica, quizá cada culto como una oportunidad de llamado al arrepentimiento, que es enderezar lo torcido, y anuncio del perdón de Cristo. La importancia de la voz que proclama en nombre de Dios. Dimensión pastoral, acá hay mucho. El ministerio pastoral como el ministerio de la consolación. Consolar básicamente es asegurar el perdón, que la ira de Dios ha pasado, ¿no? Y esa famosa imagen del pastor de cargar con los más débiles. No es lo mismo que cargarse a los más débiles. En castellano suena feo. ¿Mm? Dimensión misional. Acá está rico esto. ¿Quién quiere leerlo? ¿Fernando? Leo. Sí, yo leo. Dimensión misional. La misión de la Iglesia, Sión, de ser anunciadora de las buenas nuevas. La función de cada creyente de ser parte de esa tarea de anuncio en Jerusalén, Judea, Samaria, etc. Lutero dice respecto de este texto: portador, heraldo de buenas noticias. Cada cristiano es también un evangelista que debe enseñar al otro y publicar la gloria y la alabanza de Dios. Pero el orden debe ser preservado intacto, de modo que no debemos enseñar de una manera confusa. Yo escucharía más bien a aquel que ha sido enviado que a predicarme a mí mismo, a menos que yo mismo fuere enviado. Porque debemos ser humildes y dar preferencia uno al otro mostrándonos honor. Romanos 12:10. Oh Sión, portador de buenas noticias. Me va a ser El, el somenoción, el énfasis. el, Ahí está. perdón, el énfasis reside en la palabra heraldo. Significa proclamar alegres y felices noticias, dado que Sión ha sido bien informada y enseñada. Ella debe proclamar e instar con buenas noticias. O sea, la iglesia, ¿no? Pero qué interesante esto de Lutero. Cada Cada, cristiano es también un evangelista que debe enseñar al otro y publicar la gloria y la alabanza de Dios. pero por otro lado, miren el equilibrio. Yo escucharía a aquel que ha sido enviado que a predicarme a mí mismo. Cuidado, hay gente que no quiere escuchar. Quieren escucharse solo a sí mismos. Lo único que quieren escuchar es su voz interior, escucharse a sí mismo.
lo que hablábamos hoy del empoderamiento y todas esas cosas que son propias de nuestro tiempo. ¿Para qué necesito la iglesia? Si lo que yo puedo escuchar a la iglesia, yo lo puedo leer en casa. No, yo necesito que una palabra de afuera me toque, me transforme, me modele, me recree. ¿Por qué? Porque si la palabra la produzco yo, la voy a producir para que en lo posible no genere conflicto conmigo, no me interpele, no me incomode. ¿M? Entonces, a mí me gusta mucho esto de Lutero, este equilibrio. Cada cristiano un evangelista, pero hay momentos en que el mismo evangelista tiene que sentarse a escuchar y dejarse instruir, dejarse enseñar, por aquel que fue enviado para eso. Es muy equilibrado. El texto como ley. Si, si el texto fuera una linterna que revela pecados, ustedes ven que hay a veces un material, un espectrómetro, una luz que revela, por ejemplo, ciertas partículas o revela las huellas digitales. Bueno, si el texto fuera esa linterna, ¿qué pecados revela en nosotros? Fíjense, rechazo de la palabra de Dios. A veces existe ¿qué? Exaltación de la naturaleza humana, gloriarnos nosotros, rechazo de un llamado a la conversión, deseo de cubrir culpas con obras, ¿no? Es decir, bueno, hice tanta macana, ahora tengo que hacer tanto bien para cubrirlo, pagar, ganarme la buena voluntad de Dios, apelar a la ley del karma, y esto hay mucho a veces, sufrió tanto, ahora me toca lo bueno. Israel podría haber dicho, sufrimos tanto ahora, ya nos ganamos el perdón con nuestro sufrimiento. No, el sufrimiento humano es muestra de el pecado y no es mérito a cuenta del perdón futuro. El único sufrimiento que nos reemplaza es el sufrimiento de Jesús. Lo otro es olvidar, evitar o estorbar la proclamación evangélica. El texto como evangelio. ¿Dónde está Cristo don en mi texto? A ver, ¿alguien quiere leerlo? Leo. Cristo es el Dios que viene en la persona de su Hijo, el pastor, a anunciar el perdón. Solo en Él hay consuelo frente a las consecuencias letales del pecado. El rescate y la liberación de Israel luego del exilio es un anticipo, figura, de la redención que Dios obrará en su Hijo. La gloria de Dios se revela en su Hijo sufriente y triunfante. Jesús es finalmente el pastor divino que vence a los enemigos y recoge a las ovejas descarriadas, las guía hacia el redil. Jesús mismo es la palabra, el Logos eterno encargado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como Dios cumplió su palabra de juicio, en Cristo cumple su palabra de gracia, la que es segura. Acá hay, Eh, acá hay un comentarista, Hengstenberg, que dice, Dice Hengstenberg, la liberación de Babilonia es predicha con claridad, pero al mismo tiempo es empleado como una imagen para designar una liberación de un carácter infinitamente más alto e importante. Rara vez Isaías alude a la liberación inferior, sin aludir también a la superior. Solo a través del Mesías es que la predicción de la liberación del pecado, la restauración de su pueblo, la manifestación de gloria se cumplirá en su más alto y completo sentido. La referencia a esta liberación superior es probada, en parte, por la naturaleza de la profecía misma, y en parte por testimonios distintivos del Nuevo Testamento. Mateo 3:3, Marco 1:3, Lucas 3:4. Juan el Bautista fue llamado a remover los obstáculos que re- retardaban la revelación de la gloria de Dios en medio del Mesías, por medio del Mesías.
Él ocupó el primer lugar entre los heridos que Heraldos, preparan el camino. heraldos, entre los heraldos. Perdón, me queda chico para leer porque estoy con el celu. Heraldos que prepararon el camino para el gran rey. El desierto es el que debía preparar el camino. Era el pueblo judío sumido en pecado y el error. El desierto en el que él debía preparar el camino, ¿no es cierto? Era el pueblo judío sumido en el pecado y el error. Esto Hengstenberg tiene una cristología del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, tengo un sermón sobre este texto que prediqué hace unos años. Si quieren, podemos ir cerrando esta sección leyendo ese sermón y ahí podríamos ir cerrando ya la sesión de la mañana. Yo voy a compartirles ese sermón de Isaías. Es un sermón que prediqué hace muchos años, pero traté de buscar, de apropiarme de la este, estructura, ¿no? del sermón. A ver qué estoy compartiendo. ¿Lo ven ahí? ¿Sermón? ¿O no? No, esperen un poquito que dejo de compartir otra cosa que estoy compartiendo. A ver, disculpen. Ahí. Ah, aguarde un momento, un segundo, ya vengo. Eh, Cuando yo le digo a mis alumnos, cuando enseño predicación, que cuando hicieron un buen trabajo de exégesis, que estudiaron bien un texto, lo que lograron es juntar materia prima para hacer un sermón. Tienen sobre la mesada zanahoria, cebolla, papa, carne, condimento. Ahora, ustedes nunca harían eso de cuando viene un huésped tirarle todas esas cosas así nomás en el plato. Ahora hay que cocinarlo, hay que preparar un buen plato. Y no usan toda la materia prima. ¿Por qué? Porque si no, en vez de un plato sería una fuente, sería de mucho y lo hartarían a lo comensal. Entonces tienen que preparar un plato que tenga, que sea atractivo, que sea nutritivo, que tenga los nutrientes principales, pero si no, sin materia prima, ¿qué van a poner en el plato? Aire, ¿me entienden? Entonces, el gran trabajo, cuando uno tiene toda esa materia prima, es armar un sermón, armar un plato que tenga aroma, que tenga color, que tenga sabor, que alimente, pero que no empache. ¿Me están siguiendo? Este es el arte ahora. Entonces yo digo, ahora yo tengo todo este material, ¿qué hago con eso? Toda esta información, la estructura y todo, ¿me sirve de algo? Bueno, no todo va a ir a parar al plato, imposible. Tengo materia prima para otro sermón, un devocional, un estudio bíblico, tengo mucho material, no lo puedo poner todo sobre la mesa, no lo puedo tirar todo entre la olla, vamos a preparar algo apropiado. Entonces
Piensen en esta idea mientras yo les comparto este sermón. Hace mucho, hoy quizá lo haría distinto, pero ya que lo tengo, lo comparto. Dice la introducción. Posiblemente escucharon hablar de musicoterapia, una rama de la medicina que usa música para curar. Sí, existe música que cura, aunque mucha también se enferma por la calidad o por la hora a la que la ponen los vecinos. Incluso la musicoterapia es carrera que se estudia en la universidad. Puede curar distintos problemas psíquicos y físicos. La música como herramienta poderosa que puede afectar el cuerpo y el espíritu. No sé si todos saben lo que es una sinfonía. Una obra musical de varias partes, es una obra polifónica de varias voces. Quienes cantaron en un coro también saben cómo se arma un acorde. Son varias voces distintas que juntas hacen una armonía. Hay veces que sola esa voz no tiene mucho sentido, no suenan bien al oído. Tienen sentido dentro del todo, sobre todo si se las oye junto con la melodía. El profeta Isaías nos presenta una sinfonía, una obra completa, una obra donde intervienen varias voces, a la que podemos llamar Sinfonía de la Consolación. Cuesta saber quiénes son esas voces. Se sabe quién es el maestro compositor. Hay muchas obras musicales famosas sobre distintos temas, sobre la creación. Por ejemplo, Bach, famoso por sus obras de la Pasión, y podríamos mencionar el Mesías de Händel, etc. En esta sinfonía podemos ver distintas voces que hablan todas de un mismo tema: la obra salvadora de Dios con su pueblo. Cada voz tiene un matiz propio. Cada una nos dice algo sobre la obra o el carácter de Dios y es necesario escucharla como parte de esta magnífica composición. La primera voz es la voz de la melodía. La melodía es lo más fácil recordamos de una obra. La melodía apunta al corazón, a las emociones. Hay melodías tristes, hay melodías pegadizas. Hay aquellas que nos hacen pensar en distintas situaciones, por ejemplo, Noche de Paz. Hay melodías dulces, muy dulces. La melodía le da carácter a la obra. Versículos 1 y 2, ustedes tienen ahí a mano, consuelen a mi pueblo. Dios es el que está a cargo de esta primera voz. Dios le está hablando a sus mensajeros, le dice, consuelen. El tema del consuelo impregna toda la obra. Hay situaciones en las que es realmente difícil consolar. Las lágrimas nos secan, el dolor se hace insoportable. Pensemos en el anciano Jacob. Los hijos le trajeron la túnica. Seguro que algún animal salvaje lo devoró. No quería ser consolado. Pensemos en los habitantes de Jerusalén. A pesar de las repetidas advertencias de los profetas, no oyeron la voz de Dios. Dios los exhorta a volver de su idolatría. Llegó el día en que la ira se derramó con violencia. Los enemigos sitiaron la ciudad, azotados por el hambre, devoraron hasta sus propios hijos. Cuando las fuerzas fueron minadas, el enemigo trepó los muros, destruyeron la ciudad, el templo, violaron, mataron y llevaron a miles al destierro. En momentos así se siente el desamparo, la desesperanza, la soledad. Hay fotos terribles de ese momento en el libro de Lamentaciones. ¿Cuántos en estos días se sienten de la misma manera? Comienzan las preguntas. ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Será que todavía nos escucha? ¿Cuándo pasará el enojo de Dios? ¿Dónde quedaron sus promesas? Dios deja que aquellos a quienes ama a veces prueben su propia medicina. Dios hace su obra extraña para luego hacer su obra propia. El sufrimiento de Jerusalén había sido justo. Habían recibido de acuerdo a lo que habían sembrado. Pero llega el día en que ese silencio aparente de Dios se rompe. La ira de Dios pasa, pero su amor queda. La palabra final de Dios no es su juicio, su castigo, es el evangelio de la gracia. Llega el día que su enojo pasa, pero como un manantial refrescante, ahí está su amor insondable para que el pecador sediento se zambulla. A los que han oído los sonidos del odio, de la guerra y la destrucción, Él les canta una dulce melodía de amor. Israel había echado a perder el derecho de ser su pueblo. En el capítulo 6,
es tratado como este pueblo, pero ahora Dios dice, consuelen a mi pueblo. A pesar de traicionarlo, de negarle, Él lo llama su pueblo. Esta primera voz nos presenta a un Dios que no se olvida de los que sufren. Es una sinfonía para los que tienen el corazón hecho pedazos, aquellos que han sufrido por sus pecados. Dios no es ajeno a los sufrimientos de su pueblo. Esta melodía es para que la oigas con atención. Ella puede curarte de tus penas, puede levantarte el ánimo, porque Dios mismo es el autor. Segunda voz, versículos 3 a 5. Una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen el páramo, una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, etcétera, etcétera, y se manifestará la gloria del Señor. Algunos tienen ciertas dificultades con esta segunda voz. Les resulta demasiado áspera. Pero no podemos disfrutar de la dulzura ni la belleza de la primera voz si olvidamos el acorde que produce esta segunda voz. El profeta usa una figura tomada de la realeza. Cuando un rey venía, se allanaban los caminos, se tapaban los baches, se preparaba todo antes de que el rey venga. El profeta no está preocupado por los caminos, el profeta está preocupado por las mentes y los corazones retorcidos, está preocupado por algunos cerros o montañas de orgullo, está preocupado por los baches de corrupción e inmoralidad. Esta voz nos anuncia la venida del Señor en gloria. La gloria es lo que rodea las grandes intervenciones de Dios en la historia, la salida de Egipto y ahora, como un nuevo éxodo, el regreso del exilio. Pero el texto apunta todavía más lejos. Apunta a la venida de Dios en persona, en su Hijo. Por eso el texto es usado por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Esa voz está diciendo, para que la venida sea de salvación hay que enderezar, rebajar o rellenar ciertas cosas. Es una voz que nos invita a mirar los cerros y los baches de nuestras propias vidas. ¿Qué cosas deben ser rebajadas o rellenadas en nuestra propia vida? Es una voz que llama al arrepentimiento. Por eso es una voz que suele sonar áspera. Juan el Bautista dice raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero no podemos disfrutar del consuelo de la primera voz si no tomamos en serio la advertencia de esta segunda voz. Tercera voz, versículos 6 a 8. Una voz dice, grita, y yo respondo, ¿y qué debo gritar? Grita que toda carne es como hierba y que su belleza es como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, etc. Veamos lo que dice esta tercera voz. Es una voz que invita al profeta a gritar una gran verdad. Es una voz que apunta a reformar la escala de valores básica a los que pertenecen el pueblo de Dios. El pueblo que había pasado por la destrucción y el exilio había podido experimentar en carne propia esta verdad. Habían presumido demasiado en su grandeza, pero habían basado su grandeza en cosas tan falsas como los ídolos. Pero ahora, cuando toda su gloria se había deshecho como la niebla, descubrían que lo único verdadero, lo único que permanecía era la palabra profética, a la que no habían prestado atención a su debido tiempo. Esa voz anuncia la verdad. La gloria humana pasa, la palabra de Dios queda. ¿Qué verdad más necesaria para estos días? Los días que cayeron las Torres Gemelas, un gran monumento al hombre, alguien citó palabras del arquitecto. Este es un monumento a la fe del hombre en el hombre. En media hora, un poco de locura y otro poco de furia transformaron ese monumento en escombros y muerte. ¿Cuál fue la reacción de algunos? Vamos a edificarlas de nuevo, pero más altas todavía. Pero otros empezaron a mirar de otra manera a esos edificios que tienen una cruz arriba y buscaron una iglesia, porque habían comprendido que lo más seguro puede ser tan efímero como una flor que se quema por el sol. Cuánto consuelo en saber que hay algo seguro e infalible. Y si nuestra existencia está basada sobre ello, nada puede destruirnos definitivamente. Tantas cosas que parecían seguras hace algunos años, esta voz nos invita a tomar en serio la palabra de Dios.
lo único seguro, lo único confiable. Esta es la palabra que no vuelve vacía. Es la palabra que deja detrás de sí su efecto. Cuarta voz, versículos 9 a 11. Súbete a un monte alto, mensajera de Sión. Levanta con fuerza tu voz, mensajera Jerusalén. Levántala sin miedo. Y di a las ciudades de Judá, miren, aquí su Dios. Miren, dice el Señor, viene con poder y su brazo domina, etcétera, etcétera. Por último, la cuarta voz. Esta voz tiene una particularidad. Son los habitantes de Jerusalén y Judá los que deben entonarla. Esta es la voz del testimonio. Lamentablemente, esta sinfonía muchas veces suena incompleta, porque en el pentagrama donde debería aparecer esta voz hay una larga serie de silencios. Esta sinfonía de la consolación es completa cuando aquellos que son parte del pueblo hacen oír su voz, cuando anuncian con fuerza, aquí está el Dios de ustedes. ¿Qué diferencia habría hoy si todos los cristianos anunciaran con fuerza esta voz? Dios en persona viene a ocuparse de los pobres, de los débiles, de los que sufren violencia. Dios elige la forma más increíble para venir. Algunos quieren presentarlo viniendo por medio de santos, de ángeles, de energías, de mil maneras. No, Él viene en persona como pastor. A algunos esta voz les suena demasiado rara, atenta contra la razón. Dios naciendo como niño, sirviendo como siervo, muriendo en una cruz. Pero esa es la garantía máxima de que quiere estar a nuestro lado, en nuestras pruebas, en nuestros sufrimientos. Dios dándose a sí mismo para ocupar nuestro lugar, para estar a nuestro lado. Qué hermosa sinfonía. Es una verdadera sinfonía de la consolación. Lástima que muchos no tienen oídos para la misma. Dios nos está diciendo a nosotros, su pueblo, que Él viene. Así como estas palabras se hicieron realidad en su primera venida y el anciano Simeón podía decir, mis ojos han visto tu salvación. Del mismo modo Dios nos promete su presencia generosa hoy y anuncia que viene a salvarnos definitivamente. No dejemos incompleta esta sinfonía. La voz del anuncio evangélico de la venida del Mesías es parte del todo. El Mesías que habría de venir, que vino y que vendrá. Amén. Amén. Bueno, sermón raro, pero trato de juntar un poco todo lo que tengo a mano y usar esta figura de bueno, alguna parte en especial que les haya significado algo que les haya parecido llamativo, creativo. Lo de la sinfonía, me gustó esa alusión, digamos, cómo lo pudo representar a mí, se me hizo mucho más fácil entender eh, y llega, o sea, llega mucho más porque uno va creando imágenes, imagen en la cabeza, tal vez a mí porque, bueno, yo suelo escuchar música clásica y eso cuando estudio y es como que, como lo decía usted, todo estaba ahí, eh, era el violín, era el piano tocando, era todo hilaba para eso y la verdad que me gustó. Bueno, sermones viejos que por ahí no envejecen, me sirven, porque son textos que por ahí nos dan, nos sirven, como referencia. Así que bueno, gente, llegó la hora del almuerzo, llegó la hora de la siesta para los que pueden. Yo no solo puedo, sino que necesito, así que bueno, 3:30, vamos a estarnos viendo y vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Tengo ahí varias cosas, pero me parece que vamos a centrarnos en el Cántico del Ciervo. Y bueno, sí, tenemos tiempo para algo más, pero bueno, gente, a descansar y nos vemos, Dios mediante, a las 3:30, ¿sí? Hasta luego. Hasta Hasta luego. Buenas luego. tardes.